Hola, buenas tardes. Somos del grupo número 15 en el módulo de cálculo diferencial e integral y su didáctica. El grupo ha escogido el tema definición de la derivada de una función. Vamos a ver ahora los objetivos de la tarea. Diseñar un plan de clases utilizando cálculo diferencial en problemas de optimización. El objetivo del aprendizaje que vamos a ver es analizar los conceptos de la derivada y sus aplicativos en problemas de optimización a través de exposiciones interactivas de herramientas tecnológicas que estimulen el nivel en pensamiento crítico y analítico en la vida cotidiana. Entre los recursos y materiales que tenemos a utilizar, vamos a tener la pizarra, los marcadores, la computadora, la calculadora, la hoja de trabajo, la regla y el borrador. Entre las estrategias didácticas tenemos las técnicas que son de diálogos simultáneos y la gamificación. En los diálogos simultáneos, esta técnica puede ser usada, nos manifiesta que se cae en cualquier grupo, por ser práctica y fácil de aplicar. Consiste en dividir grupos grandes en pequeñas secciones de 3 personas para facilitar la discusión del problema tratado. Se trata de un procedimiento muy informal que garantiza virtualmente la participación total y por lo tanto tiene un potencial mayor para la intervención de todos los estudiantes. La otra técnica que tenemos es la gamificación, que es una técnica de aprendizaje que transporta la mecánica de los juegos al entorno educativo profesional con la intención de lograr superiores resultados. Así se aspirar a una mejor conocimiento y mejorar alguna destreza o bien recompensar actividades específicas. Las estrategias metodológicas a utilizar, ¿no es cierto? Tenemos el aprendizaje por descubrimiento y el enfoque constructivista. El aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes exploran y descubren conceptos por sí mismos, guiados por preguntas y actividades diseñadas por el docente. En el enfoque constructivista es en donde los estudiantes adquieren el conocimiento y la habilidad a través de exploración y, en este caso, la resolución de problemas por sí mismos, siempre guiado por el docente. Este enfoque es especialmente útil en el cálculo diferencial. Conceptos claves del tema. Cálculo diferencial, que es una rama fundamental de las matemáticas que se centra en el estudio de cómo cambian las funciones. Es una herramienta esencial de muchas áreas de la ciencia. Funciones. Una función es una relación que asigna a cada valor de un conjunto de entrada que viene a ser el dominio y un único valor en un conjunto de salida que es el codominio. Límites. El límite se describe como el comportamiento de una función a medida que la variable se aproxima a un cierto valor. Y la derivada, que es una medida de cómo cambia una función a medida que cambia su variable independiente. Se puede pensar en la derivada como la velocidad que está cambiando la función en cualquier punto dado, en términos de gráfico, en la pendiente de la línea tangente a la curva en ese punto. Con más explicaciones tendremos en breve a mi compañero que nos... Muchas gracias, compañero. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la definición de la derivada. Al proceso de calcular la derivada de una función se denomina derivación. Una función es derivable para x siempre y cuando exista la derivada en f de x, no solo para los elementos de x, sino también para todos los elementos que conforman la función en un determinado intervalo. Siendo así, podemos deducir la
la ecuación o la fórmula de la derivada a partir de su definición, en la cual nos dice que la derivada de una función es igual cuando f de x, cuando el límite de x de h tiende a 0. Esto es igual a f que multiplica a x más h menos la función todo sobre h. En la siguiente diapositiva encontramos algunas reglas o quizás las más importantes que utilizamos para derivar. La primera es la regla de la constante, es decir, la derivada de cualquier número siempre será igual a 0. La segunda regla es la regla de la potencia, en la cual el exponente pasa a multiplicar al coeficiente y a ese exponente le restamos una unidad. La tercera regla es la regla de la suma y la diferencia. Cuando sumamos dos funciones, esto será igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y cuando restamos dos funciones, esto será igual a la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. La siguiente regla es la regla del producto, en la cual nos dice que cuando multiplicamos dos funciones, esto será igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. Siguiente regla es la regla del cociente o la división, en la cual nos dice que cuando tenemos dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador, es decir, una división, esto será igual a la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, todo sobre la segunda función o la función que se encuentra en el denominador al cuadrado. Nótese algo, que esta función siempre tiene que estar siempre tiene que ser diferente de 0 para evitar que nos salgan resultados que no formen parte del conjunto de los números reales. Y por último tenemos la regla de la cadena, que nos manifiesta que la derivada de una función es igual a la primera función que multiplica a la segunda función y que a su vez esto multiplica a la derivada de la segunda función. Acá tenemos unos ejemplos ilustrativos de las derivadas, de la definición de derivadas, en la cual calculamos los valores de algunos ejercicios aplicando la definición de derivadas. Y acá tenemos, en la siguiente diapositiva, presentamos algunas reglas o algunos ejercicios en los que podemos aplicar las reglas más importantes de las derivadas. Entre ellas tenemos la regla de la constante, la regla de producto, de la cadena, de la potencia, entre las más utilizadas. En la evaluación formativa y sumativa tenemos el indicador, que es hallar de manera intuitiva la derivada de funciones polinomiales y diferenciales aplicando las derivadas. En este caso tenemos un ejercicio ilustrativo en donde encontramos en la parte superior de la piscina un clavadista quien se encuentra a 32 pies de altura con respecto a la piscina. Utilizando las derivadas, vamos a calcular la velocidad de impacto del clavadista y el tiempo que demora en bajar desde la parte alta del trampolín hasta la piscina. Siguiente diapositiva, hablamos sobre la evaluación formativa y sumativa, que trata de tomar en consideración algunos aspectos adicionales, entre los cuales tenemos la descripción de la actividad y asignación de tiempos, que será un total de 6 horas. Distribuidas de la siguiente manera. La introducción tomará un tiempo de 30 minutos. El desarrollo de la actividad serán 240. Ese a su vez se encuentra conformado por algunas actividades. La primera, que es la comprensión y conocimientos, 60 minutos. La actividad 2, que es la aplicación de los conocimientos, 90 minutos. La actividad 3, que es el análisis, 90 minutos más. Y el último, que es la actividad 4, la evaluación, que son 60 minutos restantes. En síntesis y reflexión, se invita a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de la utilización de las derivadas en la vida cotidiana y en la vida real, y también a participar dentro de blogs o apartados digitales para expresar sus conocimientos y experiencias con respecto al tema principal. Finalmente tenemos nuestra fuente bibliográfica, que son los lugares, ¿no es cierto?, donde hemos sacado la información más relevante e importante sobre el tema, y esta ha sido la exposición del grupo número 15. Muchísimas gracias.